Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre las medidas que va a adoptar el Ministerio de Igualdad para garantizar la igualdad de los españoles. Para su defensa tiene la palabra la señora Olona Choclán. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Con la venia, señora presidenta, ministra, buenos días. Artículo 14 de la Constitución española. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Los españoles son iguales. Los españoles somos iguales. Y esta es la realidad en España, reconocida y garantizada por nuestra Constitución española desde 1978, desde antes, ministra, de que usted y yo naciéramos. Sin embargo, España no siempre fue así. Y hoy quiero dirigirme especialmente a las mujeres de España, para que recordemos juntas. Hubo un tiempo en España en el que las aspiraciones sociales, culturales, educativas, retos profesionales de una mujer eran vistos como una suerte de extravagancia casi cómica que se pasaría seguramente con la edad. Citaré literalmente: la mujer es vana, superficial, egoísta, es inferior al hombre en cabeza y corazón. ¿Qué sería de la mujer si el hombre no la amara? Bestia de carga, nada más. Palabras literales de Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco, que mantiene una fundación en su nombre en homenaje, que son sus socios de gobierno. Hubo un tiempo en España en el que socialmente no podíamos acceder a los estudios o ejercer una profesión como los hombres porque se entendía que nuestra única dedicación debía ser la crianza de los hijos o el cuidado de nuestros maridos. No hablo de un tiempo tan lejano en España en el que la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres hacía de nosotras auténticos seres inferiores. El marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido. La mujer está obligada a seguir a su marido donde quiera que éste fije su residencia. Estos son solo dos ejemplos de mandatos que se contenían en el Código Civil español. ¿Y saben sus señorías cuándo se reformaron? ¿Saben, especialmente las mujeres más jóvenes, cuándo se reformaron estos mandatos legales que existían en España? En 1975, un año en el que además las mujeres dejamos de necesitar la autorización de nuestros maridos para ejercer el comercio o para poder abrir una cuenta en el banco. 1975. A las más jóvenes os pido especialmente que habléis con vuestras madres y con vuestras abuelas. A vosotras, que como yo, como la ministra de Igualdad, habéis nacido ya en un régimen en el que se reconoce y garantiza la igualdad de todos los españoles. Pero para llegar a esa igualdad ha sido necesario una gran lucha y en la conquista de derechos tenemos mucho que agradecer a las mujeres que nos han precedido, pero también a los hombres que en un mundo de hombres lo hicieron posibles. ¿O quiénes creen que hicieron posible el sufragio femenino en España? Que las mujeres pudiésemos votar. Las Cortes Constituyentes, en 1931, nos reconocieron a las mujeres el voto femenino por 161 votos a favor, 121 en contra y 188 abstenciones. ¿Sabéis cuántas diputadas había en ese momento en las Cortes Constituyentes? Únicamente dos mujeres, el resto eran todos varones. Esto quiere decir que de esas dos mujeres, una de ellas, por cierto, votó en contra de reconocernos a las mujeres el derecho al voto femenino, fue concretamente quien protagonizó en esa sesión ese discurso contrario, Victoria Kent, del Partido Republicano Radical Socialista. Eso quiere decir que 160 hombres apoyaron el vehemente discurso que la diputada y abogada Clara Campoamor pronunció un 1 de octubre de 1931, hoy
este año hace 90 años, en favor de reconocernos a las mujeres el derecho de sufragio. Y gracias a esa lucha conjunta de hombres y mujeres, todos ciudadanos, fuimos conquistando la igualdad en la educación, en la cultura, en la política, en la sociedad, en un momento en España, hace 2 días, cuando hablar de derechos era aún una triste utopía. Cuando el acceso a la universidad estaba prohibido a las mujeres, Concepción Arenal decidió vestirse de hombre para asistir a clases de Derecho en 1841. De Clara Campoamor ya ha destacado su lucha por el sufragio femenino, pero no fue su única batalla. También defendió la derogación del artículo 438 del Código Penal, ese artículo que permitía al marido matar a su esposa en casos de adulterio. Matar a su esposa en casos de adulterio y solo al marido. Carmen de Burgos, Emilia Pardo Bazán, María Telo, todas ellas, entre otras, ejercieron una auténtica política de igualdad y su huella ha sido esencial para acabar con esa injusticia, esa más que evidente injusticia que nos hacía a las mujeres seres inferiores y, desde luego, nos discriminaba en derechos y libertades por el mero hecho de ser mujeres. Esas políticas de igualdad dejaron un legado del que debemos sentirnos muy orgullosas y recordarlo. Esa lucha de hombres y mujeres es la herencia que hemos recibido y es lo que ha permitido que hoy en España todos los españoles seamos iguales. Y esto es algo, y escúchenme bien, señorías, escúchenme bien, mujeres que nos están escuchando, esto es algo que solo se lo van a escuchar decir en esta Cámara a los 52 diputados de Vox. Todos los españoles somos iguales, lo proclama nuestra Constitución desde 1978 en su artículo 14. Pues bien, ministra, usted y sus políticas de igualdad representan la más absoluta traición a ese legado y a esa lucha histórica por los derechos de las mujeres. Porque el feminismo que usted representa es desigualdad, es enfrentamiento, es división, es odio y es tiranía, la tiranía del pensamiento único. La desigualdad de quienes en nombre de una falsa igualdad crean en España ciudadanos de segunda, los hombres, con leyes que separan y clasifican inconstitucionalmente por sexos, ahora por género, en esa tercera ola del feminismo que usted representa y a la que está subida, que está consiguiendo la absoluta eliminación de las mujeres. El enfrentamiento de quienes creen que la única forma de relacionarse con el sexo opuesto es desde la confrontación, el miedo y la desconfianza. Solo Vox dice alto y claro y de manera coherente que no. La violencia no está en el ADN masculino y no, desde luego, la violencia no tiene género, como tampoco tiene sexo. La división impuesta por esos lobbies que reparten carnés de feministas a quien comulga con sus mantras ideológicos y que, sin embargo, desprecian a quienes se salen de su estrechísimo marco mental. Por eso, a las diputadas de Vox está permitido y justificado que se nos insulte, que se nos agreda, también a las del Partido Popular. Por eso, cuando a las diputadas de Vox se nos agrede, ese mantra del yo sí te creo, hermana, se convierte en ketchup. La tiranía de un feminismo, el que usted representa, empeñado en borrar todo rastro de feminidad y dispuesto a decir y a imponer a las mujeres que se nos presumía libres, ministra, se nos presumía libres hasta que ustedes han llegado. ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Cómo tenemos que sentir? ¿A quién debemos amar? ¿Qué es lo que tenemos que comer? ¿Cómo nos tenemos que depilar? ¿Cómo tenemos que formar una familia? Y, por último, el odio patológico hacia el varón, en que se basan sus políticas de igualdad, que hacen de ustedes no feministas, sino auténticas hembristas, con un único objetivo, sustituir la lucha de clases que históricamente ha mantenido la izquierda por una lucha de sexos, porque el enfrentamiento entre el hombre y la mujer es el nuevo discurso que ha sustituido a ese discurso sobre la lucha obrera, porque su discurso de lucha obrera, ministra, ya no se sostiene desde sus mansiones. Esa lucha de sexos descansa sobre una piedra angular, la criminalización del varón. Hacer de todo hombre un potencial asesino, violador o maltratador, aprobando una legislación de excepción y una suerte de tribunales de honor donde el hombre entra como presunto culpable y solo si demuestra su inocencia sale absuelto. Esto es, invirtiendo la carga de la prueba y destruyendo la presunción de inocencia que en España todos los españoles tenemos reconocida por la Constitución. Salvo si eres varón. La primera ley que impuso esta legislación de excepción y esta visión criminalizadora de los hombres fue la Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género, con el señor Zapatero en la Moncloa. Pero esta ley nacional la han seguido otras leyes autonómicas, como las leyes del año 2016, 2 y 3 de la Comunidad de Madrid, trans y de género, que ahora el Partido Popular se ha negado a derogar.
cediendo nuevamente al chantaje del lobby trans, el mismo que usted defiende, ministra de Igualdad, que niega el sexo biológico y sostiene que uno es hombre o mujer según se autopercibe, eliminando con ello a las mujeres y con esa eliminación eliminando la lucha histórica por nuestros derechos, permitiendo que un hombre con sexo biológico masculino que diga sentirse mujer pueda participar en competiciones deportivas femeninas en igualdad de condiciones que el resto de mujeres biológicas, aunque con una clara ventaja física, permitiendo que un hombre con sexo biológico masculino que dice sentirse mujer comparta celda y baños con mujeres, incluso si su condena es por agresión sexual, permitiendo que un hombre con sexo biológico masculino, cuando entra en un juzgado de violencia de género, salga en cuanto diga a su señoría que se siente mujer, dejando a la mujer agredida o a sus huérfanos, según el caso, sin todos esos beneficios que a lo largo de estos años han construido sobre la mal denominada violencia de género, que solo Vox defiende que debe ser sustituida por una protección integral de la violencia intrafamiliar. Su Gobierno progresista ha aprovechado esta pandemia para avanzar en esta criminalización del varón en España, con la exclusiva oposición de Vox en este Congreso y el apoyo expreso del Partido Popular y de Ciudadanos. En primer lugar, a través de las leyes de protección de la infancia y de discapacidad, aprobadas en este Congreso el pasado mes de junio y recurridas a través de sendos recursos de inconstitucionalidad por Vox, y que han modificado la legislación vigente para permitir que, por la simple denuncia por violencia de género, el juez esté obligado a retirar la patria potestad o el régimen de visita a los padres respecto de sus hijos menores. Partido Popular y Ciudadanos votaron a favor de esta reforma impuesta por Pablo Iglesias el pasado mes de junio. Vox votó en contra y, además, lo recurrimos ante el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, este pasado mes de noviembre, en la Conferencia Sectorial de Igualdad, aprobaron un acuerdo relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de género. En ese acuerdo se dispone que podrán solicitar la acreditación de la condición de víctimas de violencia de género las mujeres que se encuentren en las siguientes situaciones, entre otras: víctimas que se encuentren en procesos de toma de decisión de denunciar, víctimas respecto de las cuales el procedimiento judicial haya quedado archivado o sobreseído. En todos estos casos que se mencionan, el reconocimiento de la condición de víctima de violencia de género exige simplemente la declaración de la víctima y una valoración por parte de los servicios sociales o quien haga las funciones en las comunidades autónomas sin ni siquiera tener que ser funcionarios públicos, situando una declaración administrativa de la existencia de una víctima y de un victimario, imputando a un hombre la comisión de un delito de violencia de género, no solamente al margen de la justicia, en esa parajusticia que han creado, sino inclusive por encima de la misma. ¿Saben quién adoptó este acuerdo el pasado 11 de noviembre de 2021? Usted y todos ustedes, porque en la conferencia sectorial está el Ministerio de Igualdad y todas las consejerías de Igualdad de España, Partido Popular, Ciudadanos, PNV, Esquerra Republicana, por supuesto, PSOE y Podemos. Solamente Vox se opone a esta legislación de excepción que ahonda en la criminalización del varón. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Igualdad. ¿Qué proponen exactamente, señora Olona? ¿Que el Estado se desentienda de su responsabilidad con más de la mitad de la población? Sobre todo, ¿qué le proponen a las mujeres de nuestro país? Ustedes lo que quieren es volver a esa España del mi marido me pega lo normal, que también denunciaba Miguel Lorente, uno de los mejores delegados de Gobierno contra la violencia de género que ha tenido nuestro país. Y fíjese, solamente en el primer semestre del año 2021, 75.722 mujeres han denunciado violencia machista. Y sabemos que hay muchas más que la sufren y no la denuncian. ¿Qué le dicen a ustedes a una mujer que es humillada, insultada, golpeada, apaleada, que vive con miedo todos los días, para la que su casa no es un lugar seguro? ¿Qué propuesta política le hacen ustedes? ¿Le quieren decir que el Estado tiene que desentenderse? ¿Que tiene que ser una buena esposa, que aguante en casa, que a lo mejor se lo está inventando, que está solo en su cabeza, que el Estado no tiene que desplegar políticas públicas para reparar ese daño y para ayudarla a salir de la violencia? Eso le proponen, señora Olona. Con la venia, señora presidenta. Mire, ministra, esta interpelación para nuestro grupo era muy importante y creo que lo hemos conseguido, plenamente el objetivo que perseguíamos. Y no es otro que mostrar a los españoles la confrontación entre dos modelos de feminismo,
Dos modelos de mujer, el que usted representa y el que representa Vox. Usted representa a una mujer en España débil, víctima, que necesita una cuota para ascender a puestos de responsabilidad, pero que luego no le importa acceder a esos puestos de responsabilidad si es a través de las relaciones afectivas, denigrando a todas las mujeres. Usted representa a una mujer que en realidad se siente muy inferior a los hombres y llena de complejos. Por eso tiene que imponer vía legislativa medidas que la discriminen y ponga a los hombres en una situación de inferioridad. En Vox, por el contrario, defendemos un modelo de mujer libres e iguales, que miran a los hombres de tú a tú, en plano de igualdad, y que, por supuesto, no niegan que se pueden producir y existen situaciones de desigualdad. Pero lo que defendemos es que exista una legislación que nos permita combatir esas situaciones con pleno respeto a los derechos y libertades de todos en España, también los de los hombres. Usted pregunta, en una intervención llena de barbaridades, pero es bueno que lo hayan escuchado de manera directa los españoles, para que puedan ver cuáles son los motivos por los que ustedes nos llaman machistas, misóginos. Hoy ha dicho que la España que Vox quiere es esa en la que las mujeres éramos felices si nuestros maridos no nos pegaban demasiado. Usted pregunta, ¿qué le diría a las mujeres que son víctimas de agresiones? Igual se lo tengo que preguntar a usted, porque su pareja ha fantaseado con azotar a una mujer hasta hacerla sangrar. ¿Qué le dice usted a las mujeres? ¿Sabe qué le digo yo? Que con ustedes están absolutamente desprotegidas. La mira usted, pero me refiero a toda esta Cámara, porque la realidad es que su legislación de excepción no ha protegido a las mujeres, cuyo promedio de asesinadas en el ámbito familiar no ha disminuido desde que empezamos a tener las primeras cifras en el año 2003. Ustedes, con estas reformas, lo único que persiguen es tener víctimas al peso. Por eso ahora permiten que se declare víctima de violencia de género a quien solamente va con su palabra, incluso en contra de lo dictado como un tribunal. Ustedes necesitan víctimas al peso para tener más subvenciones y poder colocar en sus chiringuitos a toda su corte. No me hable de mujeres y de hombres de verdad, porque las mujeres y hombres de verdad no tienen niñera pagada con sueldos públicos, con un nivel 30 de la Administración. Las mujeres y hombres de verdad son los que se levantan a las 6 de la mañana para ir a su trabajo y dignamente ganarse la vida. Y a esas personas les decimos que la mejor política de igualdad en la actualidad es que desaparezca el Ministerio de Igualdad, al que este año vamos a destinar, el año que viene, 500 millones de euros. Cada muerta, ministra, es un fracaso suyo personal. Y no entiendo por qué no dimite. En las 72 horas pasadas, 3 mujeres y un bebé de 11 meses. ¿Qué hace todavía ocupando su silla? Vox defiende una legislación efectiva, que no crea víctimas de primera y de segunda. Una legislación que incluya una protección efectiva para las mujeres, pero también para los hombres, para las parejas homosexuales, para los niños, para los abuelos. Unas víctimas de segunda categoría a las que usted se olvida y que no menciona. Y, por supuesto, y a las niñas abusadas, víctimas de violencia sexual, les diría que Vox nunca les traicionaría, como lo han hecho ustedes, impidiendo la investigación, tanto en Baleares como en Valencia, porque su feminismo de caviar es un feminismo de doble vara. Con Vox tendrán protección, ley y orden. E igualdad real para las mujeres y para los hombres, ministra.